la Inglaterra medieval, durante los turbulentos años del siglo XII, una figura emergió entre los bosques y castillos que, aunque misteriosa y a menudo debatida por los historiadores, se convirtió en el símbolo de la resistencia contra la opresión y la injusticia. Este hombre, que llegó a ser conocido como Robin Hood, ha inspirado baladas, poemas y relatos orales durante siglos, siendo tanto un héroe para los pobres como una amenaza constante para los ricos y poderosos. La historia de Robin Hood comienza en un contexto histórico complejo, en una época en la que la ley y el orden eran dictados por la nobleza, los terratenientes y un rey ausente, mientras los campesinos vivían en extrema pobreza bajo un régimen feudal implacable. El joven Robin, o Robert de Locksley según algunas versiones, nació en una familia noble en el norte de Inglaterra. Creció rodeado de privilegios, pero también en contacto con la dura realidad de los campesinos que trabajaban las tierras de su familia. Desde muy pequeño, Robin mostró una gran destreza en el arco y la espada, entrenado por su padre y los mejores maestros de armas. Su vida parecía destinada a seguir el camino de cualquier otro noble de la época, administrar tierras, recaudar impuestos y jurar lealtad a su señor. Sin embargo, algo en el espíritu de Robin lo diferenciaba de los demás. Era inquieto, con un fuerte sentido de la justicia y sentía empatía por los menos favorecidos. Pero antes de continuar con la increíble historia de Robin Hood y sus aventuras en Yearwood, asegúrate de quedarte hasta el final, porque esta leyenda es mucho más sorprendente de lo que imaginas. No te lo pierdas. El giro definitivo en su vida llegó con la corrupción del príncipe Juan, quien gobernaba Inglaterra en ausencia de su hermano, el rey Ricardo Corazón de León. Juan, conocido por su codicia y tiranía, aumentó los impuestos y explotó a los campesinos para financiar sus guerras y lujos. Robin, indignado por las injusticias que presenciaba, se rebeló contra el sistema, lo que le valió ser despojado de sus tierras y declarado un proscrito. Sin hogar ni título, Robin huyó al bosque de Yearwood, donde comenzó su vida como el famoso fuera de la ley que conocemos hoy. El bosque de Yearwood no era solo un refugio físico para Robin y su banda de Merry Men. Era un símbolo de libertad, un lugar donde la ley del rey no llegaba y donde los marginados podían vivir en paz, alejados del control opresivo de los señores feudales. En este entorno natural, Robin y sus seguidores encontraron un hogar y un sentido de comunidad. Pero más allá de ser un escondite, Yearwood era también el lugar donde Robin forjó su leyenda. Allí, junto a personajes como Little John, Friar Tuck, Will Scarlet y Match, el molinero, Robin lideró una resistencia constante contra el príncipe Juan y el corrupto sheriff de Nottingham. Cada uno de los miembros de la banda de Robin tenía su propia historia y motivación para unirse a la causa. Little John, conocido por su gran tamaño y fuerza, había sido expulsado de su hogar tras una disputa con un terrateniente. Aunque al principio tuvo un enfrentamiento con Robin sobre un estrecho puente de madera, pronto desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo. Will Scarlet, por otro lado, era el sobrino de Robin, un joven impulsivo pero valiente que buscaba venganza por la muerte de su padre a manos del sheriff. Friar Tuck, un monje rebelde, había sido expulsado de su monasterio por oponerse a la corrupción dentro de la iglesia, y Match, un simple molinero, se unió a la banda después de ver cómo su familia era explotada hasta la miseria. Las aventuras de Robin y sus hombres eran tanto legendarias como estratégicas. No solo robaban a los ricos para dar a los pobres, sino que realizaban incursiones cuidadosamente planificadas, desafiando a las autoridades en todo momento. Uno de los episodios más conocidos es el famoso torneo de arquería organizado por el sheriff de Nottingham, en el cual Robin, disfrazado, venció a todos los competidores, incluida la guardia del sheriff. Ganar el torneo no era solo una hazaña de habilidad, sino una demostración de que Robin y su banda siempre estaban un paso por delante de las autoridades. A medida que sus acciones se volvieron más atrevidas, también creció el apoyo popular a Robin Hood. Los campesinos veían en él una figura de esperanza, alguien que luchaba por ellos y no se dejaba intimidar por la nobleza. En un mundo donde los ricos y poderosos parecían inalcanzables, Robin Hood demostraba que se podía desafiar el sistema. Con cada victoria, su leyenda crecía y más hombres y mujeres se unían a su causa. El impacto social de sus acciones fue profundo, alentando revueltas y pequeñas resistencias en toda Inglaterra. En este sentido, Robin no era solo un líder militar, sino también un símbolo del poder del pueblo frente a la tiranía. Uno de los aspectos más fascinantes de la leyenda es la relación entre Robin Hood y la naturaleza.
Yerwood no era simplemente un escondite, el bosque ofrecía alimento, refugio y, en cierto sentido, una conexión espiritual con la tierra. Raven y su banda vivían en armonía con el entorno, utilizando sus conocimientos sobre la flora y fauna locales para sobrevivir. En este sentido, Raven se diferenciaba de los nobles que vivían en castillos opulentos, separados del mundo natural. Para Raven, el bosque no solo era un hogar, sino también un símbolo de resistencia. Los árboles milenarios eran testigos silenciosos de su lucha por la justicia. Lady Marian, la amada de Raven, también jugó un papel crucial en la historia. No era simplemente una doncella en apuros, sino una estratega y líder en su propio derecho. Marian, que al principio fue prometida a un noble en un matrimonio arreglado, rompió con las convenciones de la época al unirse a Raven en su lucha. En secreto, ayudaba a coordinar ataques y proveía información vital desde dentro del castillo del Sheriff. Además, Marian inspiró a muchas mujeres de la región a unirse a la causa de Raven, formando redes de apoyo para los marginados. Ella no solo compartía el amor por Raven, sino también su visión de un mundo más justo. Las acciones de Raven no solo afectaron al príncipe Juan y al Sheriff de Nottingham, sino también al orden social de toda Inglaterra. Sus incursiones en los convoys reales, donde robaba los impuestos recaudados de los campesinos, golpearon duramente las arcas del reino. Pero quizás más importante fue el cambio de mentalidad que provocó entre los oprimidos. Robin demostró que era posible luchar contra la opresión, que los poderosos no eran invencibles. Sus acciones inspiraron una serie de rebeliones campesinas en todo el país, aunque la verdadera figura histórica detrás de Raven sigue siendo incierta. Pero la leyenda no termina con sus hazañas. El final de la historia de Robin Hood es uno de los aspectos más misteriosos y discutidos. Algunas versiones cuentan que Raven fue traicionado por uno de sus seguidores, mientras que otras narran que murió en combate contra las fuerzas del Sheriff. También hay quienes sugieren que Raven vivió una vida pacífica junto a Marian después de la caída del príncipe Juan, y que simplemente desapareció en las sombras del bosque, dejando una leyenda que perduraría para siempre. La verdad sobre su final es incierta, pero lo que es indiscutible es que su figura se transformó en un mito que ha atravesado los siglos. Desde la Edad Media, la figura de Robin Hood ha sido reinterpretada de muchas formas. En algunas versiones, es un noble que lucha por el retorno del rey Ricardo Corazón de León, en otras, es un campesino que desafía el orden feudal. Sin importar la versión, el mensaje de Raven siempre ha sido el mismo: la justicia puede prevalecer, incluso en los tiempos más oscuros. Su historia ha sido contada en baladas, adaptada en teatro y llevada al cine, con cada generación añadiendo su propio toque a la leyenda. Pero lo que permanece constante es el espíritu de lucha y esperanza que representa. Y si te has quedado hasta este punto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. Nos vemos en la próxima aventura.